Bueno, nos quedamos en esta parte, ¿ok? Hablando de la biología sistemática, sí, que es una de las áreas de la biología que requerimos para poder hablar un poco de esta evolución, ¿sí? Del parentesco que podemos tener con otras especies, ¿sí? Y este parentesco es porque procedemos de un ancestro en común y entonces estamos hablando completamente de evolución, ¿sí? Entonces, en esta parte sería la sistemática. Entonces aquí vamos a ver algunas características del neurodarwinismo o de la teoría sintética, que como yo les había comentado anteriormente, vamos a hablar de sinónimos. Por ejemplo, aquí nos está marcando justamente lo que yo les decía de las áreas de la biología. Tenemos la genética, la paleontología y la sistemática, ¿ok? Que son áreas de la biología que podemos requerir para poder hablar del neodarwinismo, ¿sí? La parte genética sería, retomando esta herencia de caracteres, la paleontología, poder conocer esta evolución a través de los ancestros, ¿no? Poder encontrar fósiles y determinar eh, cómo eran ciertos organismos y cómo han evolucionado o cómo a través de ese fósil que fue un ancestro pudieron derivar otras especies y entonces estamos hablando de vamos a hablar completamente de evolución, ¿sí? Y la parte sistemática, que vamos a hablar de estos parentescos que tenemos nuevamente con los organismos, ¿sí? Con otros individuos de otras especies, pero que también tiene un sustento de paleontología, ¿ok? Que era algo que ya habíamos hablado, por ejemplo, de el video que vimos sobre la selección natural de un ancestro en común que permite encontrar esta discrepancia que había entre si los organismos provenían de sitios acuáticos y probablemente después salieron a áreas terrestres y bueno, se encontró un ancestro, ¿no? A través de la paleontología, un ancestro en común que va a permitir dar referencia acerca de que sí hay un ancestro que derivó acerca de que venía de sitios acuáticos y que después pudo salir a la tierra y esto origina organismos terrestres. Entonces, en cada uno de estos vienen nombres de personas o precursores de cada una de estas áreas. Dobzhansky en el área de genética, ¿sí? A través de sus trabajos y sus postulados de genética. Simpson a través también de cómo determinar, por ejemplo, qué es un fósil y algunas características específicas de esta área. Y Meir, que es también considerado uno de los que postuló algunas teorías, ¿sí? Y algunos conceptos básicos en sistemática. Entonces vamos a entrar de lleno a la teoría sintética. Tenemos aquí nuestros 4 postulados y el primero nos indica el rechazo total a los caracteres adquiridos o lamarquismo, es decir, esta ley de uso y desuso completamente la vamos a descartar debido a que no existe, ¿ok? La variación que puede generarse entre las poblaciones, esto se debe a caracteres hereditarios y no a un uso y desuso, ¿sí? De los organismos. Entonces completamente vamos a rechazar el lamarquismo. Después tenemos la unidad de evolución es la población y no el individuo, algo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Que la evolución va a actuar sobre toda una población, no un individuo. No podemos decir que hay una evolución porque un individuo cambió, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los organismos son diferentes y para poder corroborar que esta mutación que, que va a facilitar la variación genética es exitosa, tenemos que ver que más de un organismo está cambiando, ¿no? Y que les está favoreciendo para hablar de que puede evolucionar. Después tenemos las mutaciones, que nos dice que aportan variabilidad sobre la que actúa la selección natural. Es decir, tenemos mutaciones presentes y entonces la selección natural nos va a decir si el organismo se puede adaptar o no a estos cambios. El ejemplo que ponía el video que vimos sobre selección natural en la última parte nos hablaba de mutaciones en mariposas, ¿no? Que puede ser que dos mariposas se crucen y entonces tenemos una mariposa, ahí ponía una mariposa azul, ¿no? Mientras que los padres eran naranjas. Esa mutación puede ser buena, puede adaptar al organismo o puede no. Es decir, puede ejercer la selección natural y puede ser beneficiosa o perjudicial. Puede ser beneficiosa en el sentido de que podría camuflajearse, ¿no? O como decía en el video, puede ser que este color sea un color que determine, por ejemplo, un sabor feo entre los depredadores y no sea consumida. O por el contrario, los depredadores lo pueden ver más vistosa y entonces consumir este, a este organismo y entonces la mutación sería, no sería beneficiosa, ¿no? Sería perjudicial para el organismo que la posee. Entonces ya habíamos hablado que dependiendo del ambiente es como una mutación puede ser ventajosa o desventajosa. ¿Ok? Y finalmente nos dice que la evolución ocurre de forma gradual. El proceso
para lograr una nueva especie, por ejemplo, es muy largo. Es decir, primero podríamos ver la evolución de una especie y después probablemente podríamos hablar de que si esta mutación le es favorecida, puede cambiar totalmente a organismos de una población y generar una nueva especie. Para que se genere una nueva especie requerimos de muchos años, ¿sí? Requerimos de adaptación, requerimos de que toda una población cambie completamente, ¿ok? Y bueno, para continuar, entonces estos son nuestros postulados de la teoría sintética. Sin embargo, bueno, a través del tiempo han presentado otros pues científicos, ¿sí? Que pueden tratar de meter alguna otra ley, ¿sí? Que desacredite completamente la teoría sintética, y entonces hay una muy famosa que les voy a presentar a continuación, que es un investigador que habla sobre un equilibrio entre las poblaciones, ¿sí? Para poder contrarrestar un poco la teoría sintética. ¿Por qué? Porque sus postulados van en contra completamente de la teoría sintética, pero vamos a ver realmente qué es lo que nos está diciendo y por qué no puede ser un sustituto de nuestra teoría sintética. Le vamos a llamar equilibrio de Hardy-Wiener o ley de Hardy-Wiener, ¿sí? Entonces, bueno, este nombre lo da el mismo autor que la propuso y básicamente nos habla de un equilibrio entre las especies donde no va a existir mutación, donde no va a haber variación genética, que es algo que completamente está sustentando y protegiendo a nuestra teoría sintética. También nos habla de que no hay selección natural. Entonces solamente vamos a recordar que este equilibrio de Hardy-Wiener no existe en la naturaleza. Sin embargo, este autor nos habla de ese equilibrio que básicamente no puede existir porque siempre las poblaciones van a estar en movimiento. Entonces, básicamente el postulado es que las frecuencias alélicas de una población, ¿sí? En condiciones ideales de estabilidad tienen que permanecer constantes en generaciones sucesivas, ¿sí? Y que a menos que efectúe un factor que promueva la evolución, pero esto es casi imposible porque estamos hablando de condiciones ideales. ¿Qué son condiciones ideales? Básicamente, pues que hay el número de hembras y de machos, que sea una población completamente grande, que el recurso alimenticio sea grande, ¿sale? Que no se agote este recurso y que no existan las mutaciones. Pero bueno, eso en la naturaleza no existe. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones ideales de estabilidad para las poblaciones para que no haya ningún tipo de movimiento y siempre esté en equilibrio? Primero, que no existan las mutaciones. Después, que la población esté aislada genéticamente de otras. ¿Sí? Que los cruzamientos se produzcan al azar, que la población tenga un tamaño suficientemente grande y que no actúe la selección natural. ¿Por qué? Porque todos nuestros alelos, ¿sí? Son iguales, es decir, no hay una variación, todos son negros, por ejemplo, o sea, hablando de alelos, todos tienen el carácter de que todos son negros. Por ejemplo, no sé, hablando de conejos, todos son negros, todos tienen el pelo corto, todos tienen las orejas de un tamaño, ¿ok? Eso quiere decir que no va a haber selección natural porque todos son completamente iguales, ¿sí? Y no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué no puede ser cierto esto en la naturaleza? Porque las mutaciones existen, ¿sí? Existen a nivel cromosómico, existen a nivel de los pares de cromosomas, existe a nivel de pares de bases, ya lo habíamos visto. Las mutaciones son errores que de por sí van a generarse durante dos procesos importantes. Uno sería en la replicación del ADN, cuando se abra esta doble hélice para copiar una información de una cadena molde, ¿sí? Si lo recordamos, y entonces ahí puede haber algún tipo de mutación durante el copiado de la información o durante la recombinación genética cuando hay cruzamiento de dos progenitores, ¿sí? Ahora, recuerden que las mutaciones pueden ser ventajosas, desventajosas o pueden ser neutras, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no existan las mutaciones, ¿ok? Después la población va a estar aislada genéticamente de otras. Eso no puede ser a menos que completamente encerremos a una población, ¿sí? Sí hay barreras geográficas naturales que vamos a ver más adelante, pero bueno, las poblaciones tienen otra alternativa ante esto, pero bueno, no estamos encerrados completamente, ¿no? Tenemos esta facilidad de poder trasladarnos de un sitio a otro y existe la migración. Ahora los cruzamientos se producen al azar. Esto no es así. ¿Por qué? Porque debido a la variabilidad genética, por ejemplo, un ejemplo sería los gallos, ¿no? Que algunos tienen, bueno, todos los machos tienen la cresta y unos son más rojos, unos son un poquito más rosados, ¿sí? La coloración
de la cresta puede variar y esto es por la variabilidad genética, ¿sí? Además de esto puede ser más grande o más corta, ¿sale? Entonces al momento de reproducirse las hembras van a elegir aquellos machos con las crestas más grandes y más rojas. ¿Por qué? Porque esto es como sinónimo de estado de salud y esto obviamente la gallina no va a decir, él me está dando me va a dar hijos sanos o me va a dar hijos con crestas rojas, no, sino que simplemente es un atractivo visual para las hembras y entonces se van a cruzar estos, ¿no? Y evidentemente este carácter pues iba a pasar a las siguientes generaciones. Entonces, pues efectivamente al ver variabilidad genética, pues los cruzamientos no son al azar. Normalmente los que primero se van a reproducir son aquellos con los mejores caracteres, ¿ok? Después, la población tiene un tamaño suficientemente grande. Esto no puede ser así porque las poblaciones no son estáticas. Acuérdense que en una población de la especie que quieran hay nacimientos, hay muertes, ¿sí? Hay un número de hembras, un número de machos, un número de juveniles y un número de organismos viejos. Y esto va cambiando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, a veces va a haber más hembras, a veces va a haber más machos, a veces va a haber más jóvenes, etcétera. ¿Sí? Y finalmente nos dice que no actúa la selección natural porque todos los alelos son iguales. Esto no puede ser porque de manera natural se da esta variabilidad genética, ¿ok? Y entonces aquí nos dice que la población ideal solo existe alelos A y B, quiere decir que o todos son, todos van a ser pueden ser todos dominantes o todos recesivos, pero no va a haber esta combinación de dominantes y recesivos, que son los heterocigotos, por ejemplo, porque todos son completamente iguales. Finalmente, entonces, solamente queda, pues, cómo explicar esto, si esta ley de Hardy-Banner, que realmente no existe en la naturaleza, se ha corroborado, que ninguna población va a llevar a cabo estas condiciones, pero que es importante que las conozcamos. Finalmente, entonces, tenemos que tomar en cuenta algo que comenzamos en esta plática, que es la variabilidad genética, que es lo que va a permitir que haya variación entre los individuos de una especie y que actúe, lo más importante, la selección natural, que es en lo que se está basando principalmente nuestra teoría sintética, ¿sí? La adaptación de los organismos y como podemos ver, sí, hay diferentes especies, claro, pero hay organismos de una misma especie que puede tener variaciones. ¿Ok? Eso sería todo por la clase de hoy. Les recuerdo que esta presentación se encuentra completamente también en la carpeta de Edmodo y el día de mañana estaremos viendo otro tema relacionado con genética y evolución y eso sería todo por el día de hoy. Recuerden hacer su apunte porque me lo van a mandar, por favor.